Bueno, ya sabemos cómo calcular la magnitud y la fase de una función, ¿verdad? Una función compleja, para diferentes valores de S. Lo podemos hacer gráficamente. Vamos a usar eso para determinar lo que llamamos el root locus, ¿verdad? Ahora podemos entrar de lleno a lo que queremos hacer. Como dice aquí, ¿verdad? El root locus, ¿verdad? O sea, esto es el camino de las raíces. Nosotros queremos saber o calcular cuál es el camino que cogen las raíces de un sistema cuando algún parámetro cambia. ¿Verdad? Es razonable pensar que en algunos casos, si yo tengo una función de transferencia y uno de los parámetros en esa función de transferencia cambia, pues los polos pueden cambiar, ¿verdad? Si está en el denominador, pues entonces los polos del sistema pueden cambiar de sitio. Vamos a ver un ejemplo específico. Vamos a decir que tenemos este sistema de lazo cerrado, ¿verdad? Tenemos una K, aquí para nuestra G o para nuestro sistema tenemos uno entre S más 2. Y, ¿verdad? Lo hemos integrado o lo tenemos en un sistema de lazo cerrado Unity Feedback. Queremos ver cuáles son los polos del sistema de lazo cerrado y queremos ver cómo cambian cuando cambia el valor de K. Específicamente, en nuestros sistemas K va a ir desde 0 hasta infinito. Va a ser una constante real que va a ir desde 0 hasta infinito. Vemos que el sistema de lazo abierto, ¿verdad? Tiene dos polos, tiene un polo en 0 y tiene un polo en negativo 2. Cuando cogemos y cerramos el lazo aquí, pues los polos pueden cambiar de sitio dependiendo de lo que es K. Y vamos a ver eso, ¿verdad? La función de transferencia del sistema de lazo cerrado es esta, ¿verdad? Nosotros ya sabemos cuál es la fórmula. La simplificamos y sale en K entre S al cuadrado más 2S más K. Obviamente esto depende de K. La ecuación característica, ¿verdad? El denominador de la función de transferencia es S al cuadrado más 2S más K. Y, ¿verdad? Los polos de nuestro sistema son los ceros de la ecuación característica, así que buscamos cuáles son esos ceros. Y los ceros de nuestra ecuación característica, ¿verdad? Ya que es una ecuación cuadrática, podemos usar esa ecuación. Y nos daría negativo 1 más menos raíz de 1 menos K, donde obviamente, ¿verdad? Estos polos dependen de los valores de K. Por ejemplo, si K es igual a 0, ya que dije que K va a ir desde 0 hasta infinito, vamos a empezar en K igual a 0. Cuando K es igual a 0, pues entonces esta ecuación nos daría negativo 1 más menos raíz de 1, que es 1. Así que sería menos 1 más menos 1. Así que tenemos dos polos, ¿verdad? Cuando es positivo se cancelan, sería 0 y negativo 2. Así que los polos del sistema de lazo cerrado son 0 y negativo 2 cuando K es igual a 0. Ahora, si K aumenta un poquito, ya este término no sería raíz de 1, ¿verdad? Si K es mayor que 0 pero menor que 1, lo que está dentro de la raíz cuadrada es positivo todavía, así que no habría un número imaginario, esto sería un número real, pero tenemos menos 1 más menos algún número que es menor que 1. Así que los polos quedarían en otro sitio, por ejemplo aquí y acá. ¿Verdad? Tendríamos un polo entre 0 y menos 1 y tendríamos otro polo entre menos 1 y negativo 2. Así que el polo ya no está aquí, el polo se habrá movido hasta acá, el polo que estaba en negativo 2 se habrá movido hasta acá, si acá aumenta un poquito. Ahora, si K sigue aumentando, vamos a suponer que K llega al valor de 1. En ese caso, cuando K es igual a 1, vemos que este término se cancela, solamente tenemos negativo 1, así que tenemos polos repetidos en negativo 1, ¿verdad? Estos polos, los dos polos que nosotros teníamos, ambos llegaron al punto de negativo 1 y tenemos polos repetidos aquí en negativo 1. Si K ahora aumenta y K es mayor que 1,
pues entonces ahora tenemos polos complejos, ¿verdad? Si K es mayor que 1, pues entonces tenemos 1 menos K. Si K es mayor que 1, esto sería un número negativo. Tendríamos raíz cuadrada de un número negativo. Así que tendríamos, ¿verdad?, menos 1 más menos J raíz de K menos 1, si es que factorizamos la raíz de negativo 1 para afuera. Así que tenemos la parte real siempre en negativo 1, pero la parte imaginaria va aumentando cuando K va aumentando. Y claro, mientras K aumenta, si K llega a infinito, pues entonces el término imaginario llegaría hasta infinito también. Ahora, yendo del ejemplo específico a un caso general, este es el caso más general que podemos ver. Como les comenté, a nuestro autor le gustan mucho los sistemas de Unity Feedback, o sea que los sistemas donde h es igual a 1. Pero en el caso de que h no es igual a 1, pues podemos tener estos términos aquí. Así que este sería el caso más general que podemos ver. Podemos calcular la función de transferencia del sistema de lazo cerrado, ¿verdad? Sería kg entre 1 más kg por h. ¿Cuál sería la ecuación característica, ¿verdad?, la que nos da los polos del sistema? Pues es el denominador de la función de transferencia, sería esta aquí. Ahora, g y h son polinomios de S, ¿verdad? Tienen la forma normal que siempre vemos. ¿Verdad? Estamos presumiendo que tiene varios ceros, tiene varios polos que podemos factorizar. Y estamos diciendo que, ¿verdad?, entre la multiplicación de ellas, o entre las dos, tienen m ceros y n polos. Los ceros las vamos a escribir como se da ahí, y los polos como p, i. Ahora, ¿cuáles son las raíces de la ecuación característica? En otras palabras, ¿cuáles son los polos del sistema de lazo cerrado? Bueno, esto sería nuestra ecuación característica. Las raíces, que son los polos, pues sería esto aquí. Igualamos esto a 0, multiplicamos todos los términos por los polos y nos daría esta ecuación acá. Y obviamente, como antes, las raíces pues dependen del valor de K. Y vamos a ver a gran escala qué pasa cuando K empieza en 0 y tiende hasta infinito. Los casos extremos, ¿verdad? Cuando K es igual a 0 es sencillo. Cuando K es igual a 0 simplemente se elimina este término. La ecuación característica simplemente tiene las P, o sea que se simplifica a este término aquí. Y en ese caso, las raíces de la ecuación característica, o sea que los polos del sistema de lazo cerrado son los mismos polos del sistema de lazo abierto, cuando K es igual a 0. ¿Okay? Así que podemos decir, o a veces decimos, el camino de los polos empieza en los polos del sistema de lazo abierto. Nuestro root locus empieza en los polos de G por H. Ahora, cuando K tiende a infinito, ¿qué pasa? Pues, ¿verdad? No queremos que un término llegue a infinito, así que vamos a dividir todos los términos por K y vamos a reescribirlo de esta forma aquí. En ese caso, cuando K tiende a infinito, pues entonces este término, el término de las P, se cancela y lo único que queda es este término aquí, el término de los ceros. Así que cuando K tiende a infinito, los polos del sistema de lazo cerrado son los ceros del sistema de lazo abierto. ¿Okay? O sea que los polos tienden hacia los ceros del sistema de lazo abierto. Así que el root locus empieza en los polos del sistema de lazo abierto y termina en los ceros del sistema de lazo abierto. Así que tenemos el punto de comienzo y el punto final de de los polos del sistema de lazo cerrado. Si miramos esto en nuestro ejemplo, ¿se acuerdan que este era el ejemplo que dimos arriba? Y esto sería entonces G de S. En ese caso H era 1. Vemos que, en efecto, ¿verdad?, los polos del sistema de lazo abierto eran 0 y negativo 2. Y eso son los polos cuando K era igual a 0. ¿Verdad? Nuestro root locus empezaba en esos polos. Ahora, cuando K tiende a infinito,
¿Qué pasa aquí? En este caso específico, tiende a infinito, ¿verdad? Los polos, ¿verdad? Este sistema que nosotros tenemos aquí tiene un polo en 0 y un polo en -2, pero no tiene ceros finitos. Todos los ceros son infinitos, así que cuando K tiende a infinito, los polos del sistema de lazo cerrado también tienden a infinito. En general, nuestra ecuación característica va a ser esta, 1 más K multiplicado por G por H. Y cualquier valor que resuelve la ecuación característica igual a 0, tiene que ser un valor o tiene que ser un polo del sistema de lazo cerrado para algún valor de K, ¿verdad? Obviamente, esta ecuación va a cambiar, depende de K. Y nuestro trabajo va a ser graficar ese movimiento de los polos o cómo es que cambian los polos mientras cambia K. Y ese cambio, esa gráfica de cómo se mueven los polos es lo que nosotros llamamos el root locus. Ahora, queremos resolver esta ecuación aquí. O sea que si llevamos el 1 al otro lado, queremos resolver esta ecuación aquí. Ahora, esta ecuación, como G y H son polinomios de S, donde S es un número complejo, en general estos son números complejos, así que lo podemos expresar en forma polar en términos de su magnitud y de la fase. Así que vamos a escribir la magnitud y la fase de ambos lados de esta ecuación. Si miramos el lado izquierdo, vamos a escribir estos como la magnitud, esto como el ángulo, ponemos un símbolo aquí para el ángulo de esta función. Y queremos la magnitud y el ángulo de -1. La magnitud de -1, ¿qué es? 1. El ángulo de -1, ¿qué es? ¿Verdad? Puede ser un montón de valores, ¿verdad? Puede ser 180, pero podría ser -180. No llega al mismo sitio, ¿verdad? -180 y 180 nos lleva al mismo lugar. Así que el ángulo está indeterminado hasta cierta forma. Solamente puede coger unos valores específicos. Puede ser más o menos 180, más o menos 540, etc. Ahora, para resolver esta ecuación, las magnitudes tienen que ser iguales y los ángulos tienen que ser iguales también. Así que cojo la magnitud de este lado y lo igualo a la magnitud del otro lado. Cojo el ángulo de este lado y tengo que igualarlo al ángulo del otro lado. Y claro, cualquier valor de S que resuelve estas dos ecuaciones va a ser un polo o va a ser un posible polo para algún valor de K para nuestro sistema de lazo cerrado. Mirando esto un poquito más de cerca, típicamente usamos la primera ecuación para resolver para K. Así que despejando para acá, ¿verdad? Yo tengo la magnitud de tres cosas multiplicadas, puedo factorizar la K o la magnitud de K para afuera. Lo escribí así que la magnitud de K es 1 entre la magnitud de G por H. Ahora, como yo les dije, K va a ser un número real entre 0 y 1, así que los valores absolutos o las magnitudes aquí realmente lo podemos quitar si nos da la gana, ya que la magnitud de un número real positivo siempre es ella misma. El ángulo, ¿qué pasa con el ángulo? Bueno, tenemos el ángulo de tres términos aquí multiplicados. Cuando yo tengo términos multiplicados, el ángulo va a ser la suma de cada término. Así que yo puedo separar esto en dos partes, como el ángulo de K más el ángulo de G por H. Ahora, el ángulo de K, ya que K es un número real positivo, el ángulo siempre es 0. Así que esa parte lo podemos ignorar. Y esta ecuación es valiosa porque no contiene K. ¿Okay? Así que podemos usar esta segunda ecuación sin necesidad de incluir al valor de K. Si nosotros volvemos a nuestra ecuación de antes, ¿cuál era el root locus? ¿O cómo sería una gráfica de root locus para nuestro
el primer ejemplo que vimos. Pues vimos que los polos empiezan en 0, en negativo 2, se acercan el uno al otro hasta llegar hasta negativo 1, y entonces uno sube para arriba hasta llegar a infinito y el otro empieza para abajo hasta llegar a menos infinito. Y esta gráfica aquí es lo que nosotros llamamos el root locus. Cuando yo les pido un root locus, tenemos esto, ¿verdad? Es una gráfica del camino que cogen con flechitas para indicarnos cuál es el movimiento de cuando K empieza en 0 y llega hasta infinito. O sea que, ¿verdad? Esas líneas rojas son nuestro root locus. Y como comenté, cualquier valor en esas líneas rojas es parte del root locus. Cualquier valor de S es parte del root locus. Y entonces vas a satisfacer estas dos ecuaciones que nosotros tenemos. Teníamos una ecuación que tenía que ver con la magnitud y la otra ecuación que tenía que ver con el ángulo. La que tiene que ver con magnitud lo llamamos el criterio de magnitud y el que tiene que ver con ángulo lo llamamos el criterio de ángulo. Acuérdense de esto, ¿verdad? Porque nosotros vamos a estar usando esto el resto del semestre. Cuando yo diga criterio de ángulo, pues me refiero a esta ecuación aquí. Ahora, quiere decir que este es el plano complejo. Cualquier valor que cae en las líneas rojas tiene que satisfacer estas ecuaciones. Cualquier valor de S que no está en las líneas rojas no satisface estas ecuaciones. Y vamos a verlo para nuestro ejemplo. Así que, por ejemplo, el valor de negativo 0.5 quedaría aquí. Cae en la línea roja, o sea que debería satisfacer esas dos ecuaciones. Vamos a verificar que eso es cierto. Si sustituimos en nuestras ecuaciones, ¿cuál es la magnitud de G de S1? ¿Verdad? Porque lo que estamos buscando aquí es, bueno, en el ejemplo, H de S es, ¿verdad? H de S es 1, así que solamente tenemos G. Así que la magnitud de G de S1, ¿cuánto sería? Sustituimos lo que es S1, calculamos y nos da que esto es 4 tercios. Así que esta sería la magnitud de G de S. K sería 1 entre esto, o sería 3 cuartos. O sea que para cuando K es 3 entre 4, los polos, tendríamos un polo en negativo 0.5. ¿Verdad? Como habíamos dicho antes, cuando K está entre 0 y 1, los polos había un polo que quedaba entre 0 y negativo 1, y efectivamente es así. Ahora, ¿qué sería el criterio de ángulo? Si vamos y miramos el criterio de ángulo, pues de nuevo H es 1, así que vamos a mirar solamente G. El ángulo de G de S, ¿qué es? Pues tenemos dos términos aquí. El ángulo de S1 y el ángulo de S1 más 2. ¿Cuánto sería el ángulo de menos 0.5? ¿Verdad? Sería 180 grados. ¿Cuál es el ángulo de 1.5? Pues 0. Así que aquí el ángulo es negativo 180 grados y en efecto cumple con el criterio de ángulo. Como habíamos dicho, que, ¿verdad? Cualquier valor que cae en el root locus tiene que tener un ángulo de más o menos 180 o más o menos 540, etc. El punto negativo 3 cumple con los criterios de magnitud y ángulo. Pues vamos a ver. ¿Verdad? De nuevo calculamos la magnitud de G de S, en este caso S2. Sustituimos 3 y vemos que sale 1/3. O sea que esto sería para K igual a 3. Cuando K es igual a 3 tenemos un polo en negativo 3. No, cuando K es igual a... Ahora, un momento. Déjame simplemente no hablar de K en este momento. ¿Cuál sería el ángulo de G de S2? Pues tengo ¿cuál es el ángulo de negativo 3? Pues es 180, así que tendríamos menos 180. ¿Cuál es el ángulo de menos 1? Pues el ángulo de menos 1 también es 180 grados. Y aquí tenemos menos 180, que sería negativo 360 grados. Esto no satisface nuestra ecuación de criterio de ángulo.
tenía que ser más menos 180, más menos 540, etc. Así que negativo 360 no satisface esta ecuación. El punto negativo 3 no está en el root locus, pero eso lo sabíamos, ¿verdad? El punto negativo 3 queda por acá y esto no está en nuestra línea roja, o sea que no está en nuestro root locus. ¿Qué tal un número complejo? S3, ¿verdad? Negativo 1 más J1. Este punto aquí sería negativo 1 más J1. Eso debería caer en el root locus. Debería satisfacer las ecuaciones de criterio de ángulo. En ese caso, ¿qué tenemos? Bueno, lo mismo de siempre. Sustituimos lo que es S3. Calculamos la magnitud. Aquí la magnitud me dio un medio. El ángulo, ¿qué sería? Bueno, el ángulo de S3, el ángulo de este número, ¿qué es? Bueno, ustedes saben cómo calcular números, ¿verdad? Esto sería menos 1 más J1, esto sería... aquí tendríamos 1 más J1, que sería 45 grados. Así que el ángulo total nos da 180 grados, ¿verdad? Sustituyen los valores, calculen los ángulos. Y vemos que sí, el ángulo da menos 180, así que cumple con el criterio de ángulo. Ahora, nosotros vimos el otro día cómo calcular estas cosas, magnitudes y ángulos, de forma gráfica. O sea que sin calculadora, nosotros rápidamente por inspección podríamos haber hecho esto mismo. Vamos a hacerlo gráficamente. Okay, así que ponemos S3 aquí. S3 es menos 1 más J1, o sea que el punto S3 queda aquí. Lo que necesitamos para las magnitudes, ¿verdad? Necesitamos la magnitud de S3 y necesitamos la magnitud de S3 más 2. ¿Cuál es la magnitud de S3? ¿Verdad? Sería esta distancia, la distancia del origen hasta el punto S3. Bueno, yo sé que este lado tiene un largo 1, esto tiene un largo 1, o sea que esta distancia es simplemente raíz de 2. ¿Cuánto es la magnitud de S3 más 2? O como vimos anteriormente, ¿verdad? S3 menos negativo 2. ¿Qué sería? Pues sería esta distancia, la distancia desde S3 hasta negativo 2. De nuevo, esta distancia es 1, este largo es 1, o sea que este largo, el largo de la hipotenusa, sería raíz de 2. Así que igual que calcularlo aquí arriba analíticamente, lo podemos calcular fácilmente gráficamente y nos dio raíz de 2. Los ángulos son hasta aún más sencillos. ¿Verdad? Ceira 1, este ángulo aquí, ¿cuánto es? Lo podríamos sacar por inspección que es 135, pero sería la tangente inversa de 1 entre menos 1. Y tangente inversa de 1 entre menos 1 sería 135 grados. Verifiquen cómo es que su calculadora calcula ángulos. Algunas calculadoras hacen esto bien, otras lo hacen mal. El problema aquí es que algunas calculadoras no distinguen si el negativo está en el numerador o en el denominador. Y tangente inversa de 1 entre negativo 1 no es lo mismo que tangente inversa de negativo 1 entre 1. O sea que depende si el negativo está en el numerador o en el denominador. Ahora, el número en el argumento es igual una vez que lo simplificamos, pero para efectos de tangente inversa no es lo mismo. Así que verifiquen que su calculadora lo haga bien. Así que Ceira 1 es 135 y Ceira 2, ¿verdad? De nuevo, este largo es 1, este largo es 1, o sea que este ángulo que sería tangente inversa de 1 entre 1, que sería 45 grados. Así que efectivamente nos da los mismos ángulos de antes y de nuevo lo podemos hacer gráficamente.